al abrir los ojos, yo veo todas las cosas que publican en el grupo, si a veces no contesto y demás, pero las leo, que es en realidad que las leo a todas. Yo veo que son agradecidos a Dios. Entonces, y el Señor me marcó esta palabra, y está en la palabra del Salmo 119, 105, que yo digo, ¿será que todavía no pudimos entender? Salmo 119, 105. Digo, ¿será que nos falta todavía creer un poco más en lo que dice tu palabra? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ese es el versículo que yo tengo en cartelito en mi escritorio, en mi trabajo, que me acordé hoy que lo tenía, lo tengo pegadito ahí. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Y yo digo, nosotros sabemos bien, los hijos de Dios sabemos que su palabra es la que nos guía, ¿sí? Ahora, pero sinceramente está siendo una lámpara a nuestros pies. ¿Está siendo en una luz en mi andar? Entonces yo digo, Señor, ¿qué es todo esto? Y habla de poder honrar la palabra de Dios, de poder ser agradecidos por su palabra, pero en todo tiempo. A veces nosotros buscamos la palabra en momentos de apuro, en momentos de desespero, o en otros momentos ni siquiera la tocamos, y tengo la Biblia en los celulares, hoy la tecnología ha avanzado mucho, pero a veces no se llega a discernir como es el papel, ¿sí? Porque usted en el celular está bien, puede marcar y demás, pero no es como la palabra Biblia en sí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Señor, tu palabra sí es un escrito, ha sido guiado por el Espíritu Santo para poder escribirlo, pero ¿qué es tu palabra? Bien dice que es una lámpara a mis pies, pero ¿qué es tu palabra? La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios. Entonces, cuando yo no abro la Biblia, yo rechazo a Dios. Cuando yo no quiero escuchar su palabra, rechazo a Dios. Porque su palabra es Dios. Si usted puede poner en Juan 1. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra para que podamos afirmar que la palabra es Dios. Más allá que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para aquellas personas que la pudieran transcribir, que pudieran poner todo tal cual como Dios lo dejó establecido. Juan 1, del 1 al 5. Ahí está. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otra traducción, el Verbo dice palabra. Entonces, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces nos deja establecido, dice, y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces la palabra es la lámpara que alumbra mis pies, que alumbra mi camino, que alumbra mis decisiones, que me guía a tener decisión, ¿sí? Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. La luz, si yo tengo la luz de Cristo, si la palabra yo la puedo discernir, si yo la puedo tomar, si puedo tomar esa comunión con Dios, yo voy a poder ser luz en medio de las circunstancias, en medio de esas tinieblas. Dice que la luz resplandece en las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando jugábamos al gallito ciego? Es oscuridad. Y uno tiene que caminar y tantear y va con miedo.
A los hijos de Dios, después de que conocemos a Cristo, que es la luz de nuestras vidas, cuando nosotros no podemos usar su palabra, cuando yo no la puedo usar, tengo más papeles que mi hijo. Cuando yo no la puedo usar, no la puedo abrir, no puedo discernirla, estoy en oscuridad. Porque la palabra es luz. La palabra es la luz que guía mis pasos. Entonces, yo tengo dificultad, vengo acá. Yo tengo gozo, vengo acá. Tengo enfermedad, vengo acá. Tengo lo que tenga, vengo acá. Por eso ustedes van a ver que más de una vez los que aconsejamos espiritualmente le vamos a mandar versículos bíblicos. ¿Saben por qué? Porque es Dios hablando. Porque la palabra es Dios. Entonces, si yo rechazo lo que la palabra me dice, debe haber un problemita en mí, ¿sí? Que tengo que sanar en mi alma, porque recuerden que todo está en el alma, porque el alma es la que necesita ser salvada, ¿sí? El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu del Señor, y el alma es la que se salva. Entonces, en el alma tengo pensamientos, tengo sentimientos, tengo voluntad, tengo decisiones, ¿sí? Tengo memoria. Tendré que pedirle al Señor que me... Así, por lo menos que discierna la hora. ¿Sí? Entonces, yo necesito que esa luz, que esa palabra toque mi alma. El tema es, por ejemplo, cuando yo leo la palabra y no me mueve, ni de tristeza, ni de gozo, ni de congoja, ni de nada. Directamente la leo y es un libro más. La palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios es la lámpara que guía mi camino. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a sus hijos. Yo cuando abro la palabra, estoy hablando con Dios. Usted me va a decir, usted está loca, pastora, que le va a contestar a la palabra. No es que le contesto a la palabra, le contesto al Espíritu Santo. Hablamos con el Espíritu Santo, que es con el que tenemos comunión, ¿sí? Porque por eso lo ha dejado Jesús al Espíritu Santo, para que Él nos revele lo que tiene para decirnos. Entonces, ¿qué es la palabra? Es Dios. Ahora, yo tengo un corazón agradecido por su palabra. Porque yo le puedo dar gracias a Dios por las bendiciones que tengo, le puedo dar gracias a Dios por las pruebas que me toca vivir, le puedo dar gracias por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por el ministerio, por la iglesia, por mi vida. Yo le puedo dar gracias, pero le doy gracias a Dios con un corazón agradecido a Dios por su palabra, porque su palabra me disciplina, su palabra me endereza, su palabra me sana, su palabra me restaura. Su palabra es eterna, es santa, es precisa, es cortante. Su palabra sana, su palabra restaura. Ahora, si yo leo la palabra y yo la comparto por compartir y no me mueve en nada, ahí tenemos que hacer clic. Hay algo que no está andando en nosotros. No me sirve saber la palabra como un libro de memoria, porque no me sirve. Yo tengo que discernirla, tengo que masticarla, porque es el alimento para el alma del creyente. Entonces yo tengo que discernirla, tengo que trabajar en ella. Hay muchas veces que por tiempo, es decir, yo no tengo un tiempo para leerlo y discernir, y hacer un devocional no se hace en 2 segundos, pero la palabra, cuando yo la abro y medito todo el día en ella, el Señor le va a revelar lo que le quiere decir. A lo mejor la leyó a la mañana, pero usted medita todo el tiempo en esa palabra y el Señor algo le va a decir. Ahora, si usted la lee y no pasó nada y no se le movió un pelo cuando leyó la palabra, dígale al Señor y pregúntele qué está pasando en su alma. Porque la palabra tiene que sacudir, la palabra tiene que restaurar, la palabra tiene que sanar. ¿Por qué? Porque es Dios. Y porque Dios ha enviado a su Hijo que muriera en la cruz por nosotros.
para llevarse toda enfermedad, todo dolor, toda herida. Entonces Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno con su función. Entonces su palabra es vida para nosotros. Si yo no puedo abrir su palabra, y hoy me olvidé de leer la palabra, entonces hoy se olvidó de reconocer a Dios. Si usted me dice que hoy no pudo leer la palabra, entonces no tuvo en cuenta a Dios. Porque usted puede compartir. Yo por las redes sociales comparto todo el tiempo. Versículos bíblicos y demás. Pero el tema está en que yo lo pueda discernir, que yo lo pueda alimentarme con eso, que yo lo pueda meditar en lo que me quiere decir. Ahí tengo una relación con Dios. Ahí estoy siendo agradecido con mi corazón por la palabra que Dios me dio. Porque a veces compartimos las cosas, a esta palabra le va a ir justo para tal hermano, pero ¿sabe que no, que la palabra es suya? La palabra es suya. Ahora, si a usted no lo movió, usted lo compartió con la idea de que le haga o le diga algo a alguien, ¿sabe qué? El que se está perdiendo la sanidad es usted, no el hermano que usted cree que va a recibir esa palabra. Porque la palabra es Dios. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Cualquier cosa me levanta la mano. Dice el Salmo 119, 103. Dígame en el horario, mujer, iglesia, ¿no? Mujeres y hombres, perdón. Dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Yo puedo meditar en su palabra todo el tiempo, ¿sí? Porque me va a traer sanidad a mi alma. Ahora, si a mí me enoja una palabra, yo la cierro y automáticamente como la cierro, no la quiero, es porque el Espíritu Santo nos está hablando, iglesia. Es Dios hablándonos, es Dios mostrándonos lo que nosotros estamos necesitando, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Entonces, sinceramente, ¿somos agradecidos? ¿Tenemos un corazón agradecido por su palabra? Decía una de las adoraciones, su palabra dice, sí, su palabra dice, pero Dios dice. Dios nos dice que aunque andemos en el valle de sombra y muerte, no temerá mal alguno. Dios dice. Entonces Él dejó escrito ¿desde cuándo? Dice desde el principio. Dios fue, es y será. Su palabra fue, es y será. Entonces, desde la antigüedad el Señor ya había dejado establecido que Él era palabra, que la palabra de Dios era Él. En el libro de, si no me equivoco, Deuteronomio, ¿lo tiene ahí, sierva? Para que veamos que Él dice que Él ya era palabra, Él ya decía que Él era la palabra de Dios, ¿sí? Dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto. El pacto es su palabra, ¿sí? Para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios, todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel. Le hablaba al pueblo que tenían que cumplir su palabra. Entonces Dios nos está diciendo, cumplí conmigo. Pero a veces la parte humana no quiere. Aparte, a veces nos enojamos con la palabra de Dios y la rechazamos. ¿Por qué? Porque no queremos ser transformados. Iglesia, todos, hasta el que se crea más santo, necesita ser transformado por la palabra. Todos necesitamos ser transformados todos los días por la palabra. Un día que yo no hablo la palabra es un día que yo no le fui agradecida con mi corazón a Dios. Y Él en su misericordia nos perdona, nos guarda. ¿Sí? Entonces,
Yo digo, ¿por qué, Señor, me querés dar esta palabra para tu pueblo? Porque es cierto, yo a veces leo la palabra y si no la meditas de día, dice, medita esta palabra de día y de noche. Es decir, te está diciendo tener relación y comunión conmigo todo el día. Todo el día. La palabra es Dios. Y la palabra no vino a castigar. Dios no vino a castigar. Dios vino a que pudiéramos ser transformados y a que pudiéramos tener libertad. Pero no vino a castigar a nadie. Ustedes imagínense si Dios hubiese tenido ese pensamiento de castigar a su pueblo, no hubiese enviado a su Hijo a que muriera por nosotros. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que de tal manera amó Dios a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Dice al mundo que envió a su Hijo. O sea, Él se hizo carne para morir por el mundo. Él es palabra. Él es vida. Él es restauración y Él es sanidad. Entonces, iglesia, son tiempos donde nosotros tenemos que acobijarnos y tenemos que refugiarnos en su palabra. No la puede abrir, pida ayuda. Yo recuerdo cuando estuvimos enfermos con papi, no podíamos tocar la palabra. No la podíamos abrir, no la podíamos leer. No la podíamos leer. Poníamos alabanza, no es lo mismo. Pero no la podíamos abrir. Había algo en nosotros que estaba mal. La enfermedad nos llevó a caer en tristeza. El alma. ¿Sí? Y si no hubiésemos tenido ayuda, no hubiésemos podido salir adelante. Entonces, no nos creamos que somos autosuficientes. En el camino del Señor nadie es autosuficiente. Nadie puede avanzar sin la palabra de Dios, sin Dios, sin tomar decisiones, sin su guía. Dios me va a dar la dirección. Nosotros somos ovejas que necesitamos de ese alimento y el alimento es Dios. El alimento para nuestra alma es Dios. Nosotros podemos traerle, yo siempre digo, nosotros podemos traerle mensajes dinámicos, que se alegre su alma, pero ¿sabe qué? Su alma necesita ser sanada y restaurada como la mía. Yo no quiero escuchar mensajes bonitos que mi alma siga dañada y lastimada, porque sé que lo que va a salvación es el alma. Son temas que del alma mucho no se hablan, ¿sí? Que quedan ahí cerraditos, no se tocan, no esto. Entonces, Dios es la palabra de Dios. Dios es Dios. Ahora, ¿cómo honro a Dios? Reconociéndola en todo tiempo, en todo lugar. Dice la palabra que honrar deriva del hebreo y quiere decir kavod, que indica gloria, es decir, las múltiples formas que tiene el Señor de manifestarse, ¿sí? Honrar a Dios es mostrar respeto por su palabra, deleite, admiración. Yo me deleito en el Señor, yo honro al Señor, leo su palabra, ¿sí? Y sé que está Él conmigo, pero cuando yo la tomo a la palabra de Dios, ahí lo estoy honrando, no cuando la estoy rechazando. Cuando yo comparto una palabra con la intención de que a alguien le toque para que sea transformado, no estoy honrando a Dios. Porque Dios nunca va a mandar una palabra para castigar a nadie. Al contrario, Él es misericordia, Él es amor, Él es perdón, ¿sí? Entonces, busquemos su presencia, busquemos que Él pueda hacer lámpara a nuestros pies. Él está haciendo en estos tiempos lámpara para nuestros pies. Él está alumbrando mi camino, o andamos como el gallito ciego. Si yo ando como el gallito ciego, estoy en el horno, porque ni siquiera puedo escuchar al Espíritu Santo.
Quiere decir que no todo lo que digo, todo lo que leo de su palabra no está tocando, ni sanando, ni restaurando mi alma. Yo al Señor lo amo, yo al Señor lo amo, yo al Señor lo amo. Sí, son palabras que yo lanzo, pero mi corazón está siendo agradecido por la palabra de Dios, por Dios mismo, por lo que Jesús hizo en la cruz, por lo que el Espíritu Santo obra en cada día en nosotros. La iglesia, la amada, necesita reconocer que la palabra de Dios es Dios y que existió, existe y va a seguir existiendo. Y ella no va a cambiar y Dios no va a cambiar. Los que nos cambiamos somos nosotros, el ser humano. ¿Por qué? Porque si no medito en su palabra de día y de noche, no puede ser Dios lámpara a mis pies. Entonces, yo necesito que Él me alimente porque nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Ahora, Él es nuestro pastor y ¿cuál es el alimento? La palabra. Cuando nosotros decimos, el Señor me reveló una palabra, gloria al Señor que la ha revelado, pero la pusimos en práctica, la meditamos. O simplemente tomo la parte que a mí me conviene. Cuando uno no puede escuchar lo que Dios nos dice y vos lees la palabra, se te mueve adentro todo, es tan profundo que te desgarra el alma saber que no pudiste escuchar. Te desgarra el alma. Es mucho dolor cuando yo veo que no tengo un corazón agradecido a Dios por su palabra. Cuando tomo decisiones por las cuales el Señor me dijo que no y yo hice que sí, entonces quiere decir que nunca lo escuché. Y Él me lo mostró en su palabra y yo no lo tuve en cuenta y Él estuvo conmigo. Y no es que Dios nos suelta la mano, es que nosotros tenemos un corazón agradecido. Porque si no, yo le voy a dar gracias a Dios porque me disciplina con su palabra. Hay palabras que nos dan acá. Al cora, dirían los chicos. ¿Te da? ¿Sí? Hasta el tuétano dice la palabra. Y es real. ¿Por qué? Porque la misericordia y el amor de Dios quieren transformarnos. Dios no quiere que nosotros suframos, pero hay veces que Él tiene que actuar de una forma para que nosotros podamos ser cambiados. ¿Cuánto obró en el pueblo de Israel? ¿Cuánto obró? ¿Y cuánto más lo hace ahora? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que sacar un turno para ir a su presencia como se hacía en el Antiguo Testamento. Yo tengo su presencia todo el tiempo. 24 horas. Y en 24 horas yo no puedo saber qué es lo que es la palabra. Y no puedo dar gracias por su palabra. Por supuesto que uno da gracias por la cruz, de lo que hizo Jesús, porque Dios nos ha creado, porque es nuestro Salvador, pero le damos gracias a su palabra. Yo no le había prestado atención, pero no es simplemente un libro. Es todo lo que los hijos de Dios necesitamos para poder caminar en este camino hasta que el Señor venga a buscarlo. Si no tenemos su palabra, no tenemos nada. Dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solo que es inspirada por Dios, sino que es Dios. Todo es Dios. ¿Sí? Ella nos enseña, ella nos transforma, ella nos reedifica, ella nos redime de pecado. La palabra, ¿por qué? Porque es Dios. Su palabra es santa porque Dios es santo. 3:16 dice.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra. Si yo me enojo con la palabra porque me quiere enseñar y no me gustó la enseñanza que Dios me dio, me estoy enojando con Dios. Si yo no puedo aceptar que me reprende, que me disciplina, no me estoy enojando con la palabra, me enojo con Dios. Entonces mi corazón no puede ser agradecido. Si yo me enojo y me molesta que me instruyan y que me corrijan, no me estoy enojando con la palabra, me estoy enojando con Dios. Es Dios, la palabra es Dios. Si un hermano le comparte un versículo y usted se enoja conmigo, si yo le comparto un versículo porque usted me pide un consejo y yo le doy un versículo bíblico, si usted se enojó conmigo, se enojó con la palabra, se enojó con Dios. Y Dios quiere restaurarnos. Yo ahora entiendo cuando mi padre me decía, la palabra dice, mi esposo me dice, busca la palabra. Y yo digo, no es más fácil decírmelo. No es más fácil que me lo diga y no que lo tenga que buscar. No. Porque ellos no son Dios, yo no soy Dios. Entonces, ¿con qué vamos a edificar al pueblo? ¿Con qué vamos a ayudar al pueblo a salir adelante? Con la palabra de Dios, porque la palabra es Dios mismo. ¿Ven? Entonces, iglesia, en estos tiempos y en los otros tiempos y en los que vendrán y en los que vendrán, no se enoje con los que traemos palabra, no se enoje ni piense que va para que castigue, al contrario, dé gracias a Dios con su corazón por la palabra. Dé gracias a Dios por la palabra, podamos ser agradecidos, ¿sí? ¿Cuánto voy? Oh, tiene tiempo. ¿Tengo tiempo? Van 5. Pero vengo de 10. Hoy vengo bien. Aparte que me dormí. Entonces la palabra nos corrige. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos instruye porque nos ama. ¿Por qué tiene que disciplinarnos? Porque sabe que si seguimos como estamos, vamos por mal camino. Entonces, en ese momento, podemos reconocer que su palabra es lámpara a nuestros pies, porque Él no quiere que nosotros caigamos, no quiere que nos desviemos, porque cuando nos empezamos a desviar, olvídense que vamos a tocar la palabra. Es decir, que olvídense de que vamos a tener relación y una comunión con Dios. Es decir, nuestro espíritu jamás va a estar alineado al espíritu de Dios. Ahora, cuando viene la dificultad, oh Señor, Dios está en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, pero yo, mi corazón, su corazón, ¿está honrando a Dios? ¿A su palabra? ¿Está honrándolo? ¿Y con qué lo va a honrar? Respetándolo, admirándolo, no avergonzándose, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Dios nos dice, con la guía, porque ese es nuestro alimento. Yo lo estoy honrando, usted lo está honrando, con nuestro corazón, con nuestra alma. Las decisiones que estamos tomando son guiadas por el Señor. Si son guiadas por el Señor, quiere decir que estoy honrando su palabra. Si no son guiadas por el Señor, quiere decir que cuando leo su palabra, hay algo en mí que no está funcionando. Hay algo en mí que no entran balas. ¿Así dice? No entran balas. No dejo, puse un escudo y no quiero. Entiendo la palabra, es decir, entiendo que la palabra es viva, pero no la tomo para mí. Entonces la palabra no puede obrar, Dios no puede obrar, porque no ve un corazón que lo honre, que no honra a Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Honrando a Dios? Señor nos corrige, iglesia, porque nos ama, porque ama a su pueblo.
Entonces dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces yo le traigo este conocimiento, ¿sabe para qué, iglesia? Para que usted nunca deje de honrar a Dios, para que usted nunca deje de honrar su palabra. Que no simplemente comparta mensajes por compartir, sino que sinceramente pueda discernirlo y pueda trabajarlo y permitir que el Espíritu Santo, por medio de esa palabra, obre en su alma. Y cuando usted deja hacer eso, el alma se abre, se desgarra, se sana, se limpia, se purifica, se transforma. Amén. Si usted le dio una palabra y no le llegó, léala cuando llegue a su casa. Si usted vino enojado a la iglesia, desanimado, enojado, y le dieron una palabra, Dios mismo le habló. Y como el predicador no me gusta y como la pastora no me gusta, no la voy a escuchar. Pero ¿y si Dios le dio palabra? Medite en ella. Más allá de que le guste la pastora o no le guste, usted medítela y reflexione, pídale la guía al Espíritu Santo. ¿Qué le quiso decir con esa palabra? Y téngala en cuenta para cuando pasen el resto de los días, porque algo Dios va a obrar. Si nosotros en oración le pedimos y le clamamos y le presentamos nuestra alma, porque nosotros le presentamos nuestra alegría, nuestro gozo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nosotros le presentamos a Dios todo eso. Ahora, usted no pretenda que Dios le vaya a dar una palabra que usted quiera o que yo quiera. Él me va a dar lo que sea correcto para mi vida y tampoco me va a dar algo que sabe que me va a desviar de camino, porque menos ahí no toco más la palabra ni a Dios. Porque así Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso yo le pregunto, ¿nuestro corazón tiene un corazón agradecido a su palabra? Dios conoce la intención de nuestro corazón. Él todo lo sabe, está en todos lados, todo lo puede. No sirve llenarnos de conocimiento sin poder honrar a Dios. Porque tienen que ir unidas, ¿sí? Son eslabones que no se pueden romper ni cortar. Fíjense en las religiones, la teología que tienen, pero no tienen ni honran la palabra de Dios, porque si no, no harían las cosas que hacen. Entonces, la palabra es vida, es lámpara, es luz a mi camino. Es decir, que si yo sigo a Dios con lo que Él me enseña, yo no me voy a desviar. Va a haber un pozo profundo y lo voy a poder ver porque mi camino va a estar siendo alumbrado. Pero si yo no puedo honrar con mi corazón la palabra de Dios, no puedo honrar a Dios, me voy a caer en ese pozo. Y algunos salen y otros no. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible ni difícil. Más cuando nos dejamos ayudar. A veces uno se hace una dureza de decir yo puedo. A veces no puedo porque hay una ceguera, hay un velo, una ceguera espiritual, hay un velo que a nosotros nos impide ver lo que Dios nos está diciendo y nos impide tomar su palabra y poder honrar su palabra. Que no quita de que yo siga instruyendo menos, pero me voy a seguir instruyendo en teología y lo debo acompañar con mi espíritu alineado al Espíritu de Dios para poder tener discernimiento de la palabra de Dios, para poder decir, ¿qué me está diciendo Dios con esto? Miren, ¿cómo sé que Dios me habla? Cuando yo medito la palabra día y noche, todo el tiempo, y cuando tengo relación con Él, comunión con Él, para tratar de vivir en santidad, ¿sí? Y poder agradarle, y poder honrarle con mi alma, porque yo lo puedo honrar viniendo a la iglesia, pero si mi corazón no lo honra, no tiene sentido que mi parte física, ¿sí? Que mi cuerpo físico esté acá. Lo que tiene que estar honrando a Dios cuando yo alabo, cuando yo adoro, cuando yo ofrendo, cuando yo medito, ¿sí? Es mi alma, ¿sí? Esa es la que debe honrar a Dios.
la presencia de Dios. Yo puedo venir y sentarme y estar, pero no quiere decir que mi corazón esté honrando a Dios, ¿sí? Cada alabanza, cada adoración es honrar a Dios, porque estamos dando gracias, porque es su palabra. Las alabanzas y las adoraciones son su palabra, están establecidas por versículos bíblicos. Si usted alguna vez se ha detenido en buscar las alabanzas, cada parte, ¿sí?, están en la palabra. Por eso también hemos sacado varias alabanzas, porque tenemos que declarar lo que está en la palabra y creer. Cuando nosotros decíamos recién, con alas de paloma, como alas de querubín, ve y dile cuánto le amo. No mi parte física que está levantándole la mano, sino en ese momento mi alma lo ama, mi espíritu lo ama. Yo lo puedo honrar sinceramente. Honrar a Dios es honrar su palabra, ¿sí? Entonces, son temas que parecen quizás tontos o insignificantes, pero que para los hijos de Dios son muy importantes, porque si yo no puedo honrar la palabra, quiere decir que no puedo honrar a Dios. ¿Y dónde quedó toda mi entrega que hice en un principio? A medida que pasa el tiempo en nuestro caminar, aún más la lámpara, su palabra, debe guiar mi camino. Porque a medida que crecemos espiritualmente, van a venir más circunstancias que yo voy a necesitar tomarme más y que esa luz no se apague nunca. Que esa luz no se apague nunca para dirigir mi camino. El pueblo de Israel, por no honrar a Dios, tuvo un tiempo en oscuridad. Tuvo mucho tiempo en oscuridad porque no creyeron en los decretos y mandamientos que dejó establecidos por medio de Moisés. Y anduvieron en oscuridad. Y asimismo el Señor tuvo misericordia. Entonces, ¿estamos honrando al Señor? No es para retar a nadie. La palabra es eterna. Isaías 48 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra fue, va a ser siempre, es eterna. Entonces, su palabra no cambia. Si usted lee la palabra de Dios con versiones de 1960, la palabra es la misma porque es Dios. Lo que Dios estableció en el pueblo de Israel es lo que nos establece ahora, solo que ahora es por la gracia. Ya no necesitamos sacrificio de... Sí, ahí voy. Ya no necesitamos... me están haciendo señas de que corte. Porque así que estamos muy interesantes. Bueno, voy a ir más rápido. Entonces, el pueblo de Israel ya necesitaba hacer sacrificio. Nosotros ya no. Es más, nos facilitaron el camino. Miren si iban a ir a buscar palomitas y las iban a traer para hacer sacrificio. No lo hacíamos. No cuesta honrar al Señor sin ir a buscar palomitas y ponerle con la gomera, imagínense. ¿Sí? La palabra es santa. Primera de Pedro 1:16. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. La Escritura es santa. No es un libro cualquiera, no es un libro que yo no puedo dejar por dejar tirado y demás. Es santo porque Él es santo. Porque todo lo que está escrito ahí es Él. Utilizando siervos y siervas como testimonio de lo que Él fue obrando. Que algunos reconocieron la honra de Dios y otros no reconocieron lo que Dios hizo. Sodoma y Gomorra, fíjense en cómo terminó. ¿Sí? Es poderosa y viva. Hebreos 4:12, me parece que el pastor lo nombró, no sé si esta semana. La palabra es viva y poderosa. ¿Por qué? Su palabra es el amor de Dios. Tiene poder, tiene autoridad. Si usted la lee a la palabra y declara la palabra, se sana, se edifica, se restaura, se liberta. Miren si tiene poder. La palabra tiene poder, viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos.
Penetra hasta lo más profundo del alma. ¿A dónde va Dios? Al alma. Ahí entra Él. Pero si yo no lo puedo honrar con mi alma, está mi corazón, ¿cómo entra? Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso yo le pregunto, ¿su corazón es agradecido con su palabra? Es verdadera. Juan 17:17. Hazlo santo con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Jesús le decía al Padre, yo soy santo. Él es la palabra. ¿Sí? Porque Dios hecho hombre. Entonces la palabra es verdadera. La palabra es pura. Dice Salmo 119, 140, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. Tus promesas, la palabra. ¿Nosotros amamos las promesas o las que más nos gustan? Es pura. ¿Nosotros amamos la palabra de Dios? ¿O solo los versículos que este es mío? A veces me dan con un carro. Y le llega así. Entonces ahí te das cuenta que hay algo que estamos haciendo mal. Pero Dios no nos castiga, su palabra nos enseña, nos transforma. El tema es que cuando yo estoy enojado, no puedo tomar la palabra como una enseñanza, porque cuando estoy dolido, no puedo tomar la palabra que es Dios. Cuando le pasan situaciones y usted está metido con Dios, le va a hacer recordar versículos para declarar. ¿Sí? Ahora, si le pasa una situación y no le llega un versículo a su mente, es porque su alma no los tiene. Quiere decir que la comunión con Dios viene así. Porque en la oración el Señor te muestra palabra. Te dice qué palabra abrir. Porque Él es palabra. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos podemos tener un corazón agradecido por su palabra? Y vamos a ir cerrando, ¿sí? Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locura. Quiere decir que el que fácilmente se enoja no está discerniendo la palabra de Dios. Cuando estamos en situaciones de apriete, la palabra, o sea, Dios nos va a hablar. Si yo no la quiero aplicar, es porque hay algo que yo tengo que prestar atención, que hay algo en mí que no está funcionando. Es como una alarma para la vida del cristiano. Si la palabra de Dios yo la leo y tengo comunión con Dios y no hace nada en mí, la leí, ya está. Hoy puedo decir que la leí. Pero ¿y qué me dijo? La pasé así de largo. Ni te acordás lo que te dijo. Entonces después, Señor, ¿por qué no me respondes? Y el Señor decía, ¿y la cita conmigo? Démosle el turno, aunque sea, para poder estar con su palabra. Escúchela. Ahora que están los teléfonos, audible, póngase la palabra. Cuando le haga clic, es la alarma. Es la alarmita de que tiene que poner un freno y meditar con el Señor. Y tiene que honrar la palabra. O sea que tiene que honrar a Dios. Tenemos. Yo más de una vez lo he deshonrado. He leído la palabra y no he prestado atención a lo que me dijo. Y me desvié hasta ahí. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda, porque la pido, porque sola no puedo. No puedo, soy humana. Y si yo tengo un velo en mis ojos, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo honro a Dios si sé que estoy mal? Uno sabe cuando está bien y cuando está mal. Es así, porque uno siente dolor, siente gozo, o siente tristeza, o siente desánimo. Uno humanamente sabe cuando está bien y cuando está mal. Que nosotros declaremos su palabra porque trae sanidad es otra cosa.
Pero en ese momento usted tiene que pedir ayuda. Si no, ¿cómo sale adelante? Se desvía. Y algunos vuelven y otros no, iglesia. No corramos en esta carrera del Evangelio, sino que vayamos pasito más lento. Y a medida que yo puedo ir honrando la palabra de Dios, quiere decir que voy creciendo espiritualmente. Si yo solamente hago estudios, pero no puedo honrar la palabra de Dios, y vaya más tranquilo, no se apure por hacer más cosas. Vaya despacio. Primero empecemos por honrar a Dios. Para reconocerlo a Él, para discernir su palabra. Y Él va a transformar todas las áreas de nuestra vida, porque para eso ha dejado su escritura, para eso ha dado la vida de su Hijo, para que todo el que crea en mí, dice el Señor. Envió a su Hijo para que todo el mundo, dice, pero aún más los que crean en Él. Y para cerrar, Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero ¿saben que no? Pero las escrituras me señalan a mí, dice. Yo voy a tener vida eterna cuando puedo honrar a Dios. Cuando mi alma puede honrar a Dios. Porque Él viene a buscar el alma. Eso es lo que Dios viene a salvar. Entonces mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto, mi memoria, ¿están honrando a Dios? ¿Están honrando su palabra? ¿Tomo la palabra de Dios como lo que es vida, lámpara a mi vida? ¿O simplemente son versículos o versos que yo transmito? Porque si lo transmito como un verso, un cuento, un poema, no estoy honrando a Dios y no estoy honrando su palabra. Amén, iglesia, que el Señor pueda bendecirlo grandemente. Y repita conmigo el Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo tus enseñanzas? Pienso en ellas todo el día. Anótelo, Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo tus enseñanzas? Pienso en ellas todo el día. ¿Sabe qué? Y así va a poder empezar a honrar su palabra y por ende va a honrar a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie.